perdón. Y yo traigo dos capítulos para, eh, para reproducir, para nutrir este tema. Está basado en dos capítulos. El primer capítulo está en Juan, que es el primero que vamos a buscar. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo de 2, versículo 2 al versículo 11. El libro de Juan, capítulo 8, versículo del versículo 2 al versículo 11. Y dice así. Dice, luego, al amanecer, se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudió a él. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, Sí, se escucha bien. Se escucha muy bien. Está bien. Juan 8, versículo 2 al 11. Dice, luego al amanecer, repito, se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudió a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarle. En eso, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que habían sorprendido en el adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Rabí, a esta mujer la han sorprendido en el mismo acto del adulterio. Ahora bien, en la Torá de Moshe nos mandó a apedrear a las tales. Y entonces ellos le hacen una pregunta. ¿Y tú qué dices? Esto lo decían para probarlo, para tener de qué acusarlo. Pero ya Yahshua se inclinó hacia el suelo y se puso a escribir en la tierra con el dedo. Como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra. Y otra vez se inclinó hacia abajo y siguió escribiendo en la tierra. Pero cuando lo oyeron, fueron saliendo uno por uno y comenzando por los más viejos hasta que quedó él solo. Y la mujer que estaba en medio, entonces Yahshua se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella le dijo, ninguno, maestro. Entonces Yahshua le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Y quise escoger este capítulo 8, desde el versículo 2 al versículo 11 que hemos leído porque el tema de hoy es el perdón. Y este capítulo habla del perdón. Es un capítulo bien conocido y en nuestro peregrinar por nuestra vida cristiana y ahora nuestra vida en la Torá. Este capítulo es un capítulo que nos da una gran enseñanza y la enseñanza es la etapa donde Yahshua estuvo entre nosotros, entre los hombres, y pudimos ver sus juicios.
sus juicios son fieles y verdaderos. Y pudimos ver cómo hay un contraste que la Torá de Moisés, de Moshe, mandaba o manda a que tal persona se estuviera en el adulterio, y eso lo hemos estudiado, eso lo vamos a estudiar en esta parashá. Esa persona debía de ser apedreada. Esa persona debía ser apedreada. Sin embargo, por su gran amor, por su gran misericordia, él le extendió la mano a esta hija de Israel y le ofreció su perdón. Le ofreció su perdón y ella quedó libre, quedó liberada. En este capítulo podemos ver que la joven llamada María Magdalena estaba en una situación acorralada por los maestros de aquel entonces. Eran maestros de la Torá. Le llamaban los escribas y los fariseos. Ellos la tenían acorralada, la tenían enjuiciada, y con la Torá, como estaba escrito en la ley de la Torá, que cualquier persona que se encontrara, se hubiese encontrado en adulterio, sería apedreado. Ya era evidentemente ella iba a ser apedreada. Cuando en eso llegó el padre Yahshua, y por su infinita misericordia y su infinito amor le otorgó el perdón a María Magdalena. Y esto nos enseña que la enseñanza que podemos ver aquí es que nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador es perdonador, es amoroso, es compasivo, es clemente, tardo para la ira y grande en misericordias y amor, como dice el Salmo 51. Y si alguno quieren comentar algo acerca de este capítulo, antes de yo pasar al segundo capítulo que quiero compartir con ustedes. Sí, nosotros vemos que esta mujer, ¿no? Recuerden que querían tomar juicio por sus propias manos acá estos señores, ¿no? Entonces, recordemos que cuando nuestro Yeshua se inclinó a escribir en tierra, ¿qué era lo que estaba escribiendo? Porque nosotros recordemos que Él vino por el pecador. Él no vino para los que se sentían que ya estaban sanos o que son sanos, no. Él vino por el enfermo, porque recordemos que Él con qué palabras él alentaba a los que encontraban en pecado. Ve y no peques más. Palabras alentadoras, ¿no? Él no venía como quien dice a terminar de enterrarlos, como este grupo de personas quería hacer con esta mujer, porque en realidad, recuerden que para cometer un error tenía que haber dos personas, y a ella ahí la estaban acusando injustamente, porque podemos ver lo que dice en Jeremías 17:13. Dice, desde del 12 voy a empezar a leer. Trono de Cabot, exaltado desde el principio. Nuestro lugar Kadosh, Kadoshim.
Mikve Israel Yahweh. Mikve, fuente de Israel, es Yahweh. Todos los que te abandonan, oiga, ahí está la clave del Evangelio de Juan. Todos los que te abandonan serán avergonzados. Aquellos que se aparten de ti serán inscritos en la tierra. ¿Se da cuenta? Y nuestro Adón se inclinó a escribir en la tierra. Todos los que te abandonan, y todo este grupo ya habían abandonado al Eterno. Todos los que te abandonan, dice, serán inscritos en la tierra, porque han abandonado a Yahweh, fuente de agua vivientes. Entonces aquí es donde uno le pide al Padre, Rahem, en el 14, sáname Yahweh, y yo seré sanado. Sálvame, y yo seré salvado, porque tú eres mi canto. Ellos se mantienen preguntando, oiga, el impío. Ellos se mantienen preguntando, ¿dónde está la palabra de Yahweh? Que venga ahora. Y no es así, no es la voluntad del hombre. Entonces recordemos que si nosotros queremos hacer justicia por nuestras manos, el Padre ya de antemano, ya el nombre del que quiere hacer justicia por su propia mano, los tiene inscritos en el polvo de la en el polvo de la tierra, porque así dice el capítulo 3, el capítulo 17 y su versículo 13. Todos los que te abandonan, dice, serán inscritos en el polvo de la tierra. Damos paso a otro hermanito. Bien, Sí, pastor, perdón. Ana Berta, Sí, adelante. sí, solo añadiendo eso, lo lindo que el perdonador, ¿no? Por eso que tenemos que ser su imagen, que Él nos perdonó. Por eso es muy importante el arrepentimiento de lo que hagamos, porque eso ya está en cada uno de nosotros. Si nosotros nos arrepentimos de lo que hayamos hecho, ahí eso queda en un pasado, porque se lo confesamos a Él y, ¿qué nos dice? Ya no lo vuelvas a hacer más. Entonces Él nos amén. empieza a limpiar, a limpiar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reconociendo lo malo que podíamos haber hecho. Entonces, eso ya nos conduce al nuevo nacimiento que nos encamina a seguir recibiendo sus ordenanzas de Él. Eso es el camino a Shavuot. Por eso tenemos, ¿por qué se derramó el Pentecostés en Shavuot? ¿Por qué? ¿Por qué se derramó la presencia del Ruach HaKodesh? Porque ya estaba preparado ese espíritu, eso de las personas que quieran llegar a ese día, recibirlo con toda entrega. Tenemos todos estos tiempos de llegar a eso, de llegar, de limpiarnos, de ir reconociendo palabritas que tal vez ya lo teníamos olvidado, tal vez pensábamos que como por decir de nuestros antepasados, por decir de nuestros padres, yo creo que de todo lo último sí nos acordamos y ya nos hemos arrepentido, pero a veces algún hermano comenta algo que nos lleva a un recuerdo. Y entonces en ese momento también limpiarnos, también limpiar a nuestros antepasados, también limpiar, perdonarnos. O sea, Padre, perdónalo a mis padres que tal vez hicieron cosas desagradables para ti. Padre, yo sé que no están, pero yo ahora que yo lo recuerdo, antiguamente yo miré esto, pero Padre, por tu rajén que estoy escuchando esto ahora, te pido perdón, Padre, porque si algo yo se absorbió en mí de lo que yo aprendía de ellos, por favor, quítamelo de lo más profundo de mi ser, que no caiga en esa tentación de volver a estar haciendo cosas que a ti te desagradaban. Por eso que nosotros somos los llamados a decir a los demás con amor, por supuesto, para que ellos también identifiquen lo que antes hacíamos también nosotros. Por eso es que somos luz, no para apoyar al pecado, sino para, mira, sí, en otro tiempo yo también era así, o yo también hice eso, pero ahora mira, la palabra nos dice esto, y ahora el Señor quiere esto.
O sea, los conducimos, para eso somos luz, conducimos a que también ellos, tal vez en el momento no lo van a reconocer, pero a solas, ellos tienen, cada uno tenemos la oportunidad de a solas confesarnos ante el único que perdona. Amén. Y ante el único que cuando nos escucha expresarlo de corazón, nos limpia, tenemos esa oportunidad. Por eso es de que él nos enseña eso, ese amor perdonador, ese amor, eso es lo que él nos enseña día a día. Y eso es nuestra lucha, porque a veces nuestras reacciones puede querer reaccionar en mi forma de pensar, que no me gustó esto, no fue el otro, pero a la misma vez también nos dice, ya reposemos en él. Ya, como dice su palabra, el que somos ya de él va a pelear por nosotros. Dice que nuestros enemigos vienen a ser enemigos del Todopoderoso. Entonces nosotros, ¿en quién tenemos que confiar? En el que nos está protegiendo. No, porque si nosotros metemos con nuestras manos queriendo hacer las cosas, de nuevo estamos desconfiando de lo que él va a hacer. Nosotros, ¿qué nos toca hacer? Perdonar. ¿Qué nos toca hacer? Pedir perdón. ¿Qué nos toca hacer? Lo que estamos aprendiendo de su palabra de él. Porque por eso que es importante su palabra de él, porque su palabra de él nos dice que oremos, ok, oremos. Su palabra de él dice, hagamos eso, hagamos. Su palabra de él nos dice, no hagan eso, no lo hagamos. O sea, todo está basado que nos dice su palabra de él. Por eso nosotros somos seguidores de las raíces, la Torá de Génesis, Apocalipsis, no de hombres, sino estamos basados en lo que Él nos habla mediante su palabra. Eso es lo que podría aportar, pastor, perdón. Amén, amén, hermanita. Muy buena aportación. ¿Alguien más quiere ¿Yo quería aportar? decir algo? Bien, a mí me llama la atención argumentando acerca de este capítulo, que en este capítulo María Magdalena no aparece con, ella no aparece con arrepentimiento visible en sus labios. Ella no aparece en esa parte que ella se arrepiente o pide o le pide perdón a los que lo estaban enjuiciando o alguien que le diese la oportunidad de que ella se retratara o esa posibilidad. Eso fue un juicio radical, rápido, contundente. Y si en ese momento Yahshua no interviene directamente, ella hubiese sido apedreada sin misericordia. Y podemos ver cómo aquellos hombres que eran guardadores de Torá, que supuestamente tenían que tener el amor del Padre por dentro, se mostraron como unos asesinos sedientos de sangre, enjuiciando a una joven, a una pobre juez, una joven que necesitaba instrucción, que necesitaba apoyo, que necesitaba. Ellos no tuvieron piedad ni compasión, pero pudimos ver que afortunadamente Yahshua, nuestro Salvador, estaba allí presente y ella corrió con la suerte de poder escapar ese día, pudo ver la salvación de nuestro Padre Yahshua. Y eso es el perdón, el perdonar. Y ahora vamos a irnos a Segunda de Samuel, porque ¿cómo dice? No, alguien da eso. Sí. Eso son las máquinas que... Ok, seguimos. Yo Sí, quería... vámonos. Va a hacer un comentario. Ok.
Bueno, pues sí es muy bonita ese relato, es muy, muy especial. Quizás alguna vez nosotros nos hemos preguntado por qué en realidad es algo que nosotros ahora analizamos. ¿Por qué el padre, verdad? Sabía que en el futuro el adulterio y la fornicación podían avanzar demasiado. Estamos hablando del pecado, estamos hablando también, porque esto conlleva muchas cosas al acusar a una persona, ¿verdad? La murmuración, la mentira, la condena, ¿verdad? Y sobre todo la muerte. Pero habían dos condenas para el adulterio y la fornicación, ¿verdad? En esta parashá, si ya la estudiaron ustedes, pues ya se han de haber dado cuenta que habla acerca de lo que es si una persona, ¿verdad? Es encontrada en adulterio o fornicación. Yo también quería citar la, esa historia preciosa también de Judá y Tamar, que pasó lo mismo, ¿verdad? Ella era su nuera. Sí. Pues ella ya había pasado todo lo que, todos los pormenores para que ella pudiera dar generación, pero lo que hacían los hijos de él era malo a los ojos del padre. Entonces él les quitaba la vida y solo quedaba un pequeño, ¿verdad? Y pues ese pequeño tenía que crecer para que ella pudiera llegar a entablar una relación y tener generación. Pero ella busca una estrategia para quedar embarazada, ¿verdad? Y entonces, eh, al final de cuentas, ella se viste como que fuera una prostituta y se pone en la entrada, ¿verdad? Del pueblo y pasa a Judá y la toma, ¿verdad? Pero él le deja su callado y un sello, ¿verdad? Para, para garantizar el pago, ella, ¿verdad? Ella le dice que él le tiene que dejar algo. Esa historia no la conocemos nosotros. Y lo más hermoso es de que la ley que no dejaba que abundara el adulterio y la fornicación era algo precioso, que si se hubiera seguido desde los tiempos de Yeshua, yo pienso de que Yeshua buscó la manera de hacer ver en nosotros que nosotros también pecamos, como dijeron los hermanos, ¿verdad? Y las hermanas. Pero en este caso hay algo especial, porque había una ley de levinato, en la cual si ese esposo moría y ella quedaba joven y no había engendrado, pues tenía que quedarse con el hermano, guardarse para el hermano, y así sucesivamente sucedió. Pero esta forma de que recibe esta mujer la amenaza de ser muerte, de muerte, ¿verdad? Una amenaza de muerte, es que iba a ser quemada, no iba a ser apedreada. En cambio, el ejemplo que usted puso de que ella iba a ser apedreada era porque habían dos diferencias entre las dos historias. En la primera historia que usted ha contado, cuando Yeshua la recibe y todos van detrás de ella, Yeshua era un Cohen, ¿verdad? Y él tenía potestad para dar una respuesta. Pero ella era una israelita normal, ¿verdad? Se puede decir de cualquier familia. Pero Tamar era hija de un descendiente de Cohen, ¿verdad? Entonces, sí, dice que la que era descendiente de Cohen tenía que ser quemada. Mire, algo diferente, tenía que ser quemada. ¿Por qué? Porque no se permitía que ella pudiera salir embarazada o pudiera deshonrar al padre, ¿verdad? En este caso, profanar al padre. Mire por dónde vamos. Entonces, el adulterio, la fornicación eran eliminadas de raíz,
¿verdad? Era eliminada de raíz. Y ahora nosotros nos damos cuenta que el Padre nos habla espiritualmente. ¿Qué es lo que Él desea? De igual manera nosotros caemos en deshonrar y profanar el nombre de nuestro Padre al cometer alguna cosa que sea adulterio o fornicación, no sexual, sino por idolatría o por costumbre o por vicio o por alguna otra clase de pecado. Ahora nosotros es el momento de que nosotros podemos decir cómo nosotros nos hemos limpiado o estamos aún en el proceso, porque a veces nuestra boca dice esto, pero no lo hago, ¿verdad? Entonces tenemos que estar conscientes de que si de verdad, si estamos hablando de verdad o somos de doble ánimo. Nada más, hermano, solo por comentar esto. Amén. Si alguien más quiere decir algo. Yo. Sí. A ver, hermano Jeff. Gracias, hermano. Puede. El perdón. Perdona que no estaba escuchando todo porque estaba terminando de salirme de trabajar. Pero, ¿alguien habló del perdón divino del Padre desde el comienzo? Todavía no, ¿verdad? Yo tengo algo. Sí, claro, yo expliqué justo eso del perdón y lo que Él nos hace a nosotros. Sí. Ok, pero hay un perdón. No sé si Porque lo el han tema es tocado el o han perdón, tocado. pues el tema es el Claro. perdón. Me frenas y El si ya perdón. lo han tocado. El perdón del Padre con el pueblo de Israel en el comienzo. Yo lo comparo a la ¿Puede hablar, gracia. hermano? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. El perdón del Padre al pueblo de Israel lo comparo a la gracia. Desde un comienzo, ¿verdad? Adán, el primer hombre, también pecó contra el Padre. No importa cómo pecó, o sea, pecó, porque el error es error, ¿verdad? Y el error nos lleva a la muerte. Pero el Padre le dio el perdón, la gracia ya existía. El perdón se lo dio al pueblo de Israel también, porque por intermedio de Moshe, que intercedió y le dijo al Padre, recuérdate tu promesa que hubo con nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces después viene Yeshua y confirma, por uno entró el pecado y por uno la salvación. Y por la muerte de él nosotros ahora podemos disfrutar de su amor y de todo lo que en lo que estamos habitando, ¿verdad? De todo esa hermosura del Padre que nos ha puesto en este mundo a vivir. Pero lo único de nosotros que vemos es, ay, estoy afligido, ay, un montón de quejas. Pero el agradecimiento no lo tenemos en nuestras bocas. Solo somos quejitas. Nunca reconocemos del Padre, el perdón que nos da todos los días por medio de su misericordia que nos abre los ojos todos los días y nos demuestra su amor y que nos ha perdonado. Porque recordemos que el pecado, el error es muerte. ¿Ok? Pero no nos damos cuenta de tanto amor que nos tiene el Padre a todos, y nos demuestra dándonos el milagro de vida todos los días. Por eso es que nosotros tenemos que amarlo, así como dice el Shema, con todo el corazón, con el alma, con nuestras fuerzas y nuestros recursos. Eso es todo, mi hermanito. Gracias por dejarme aportar. Amén. ¿Quiere hablar? Sí, voy a comentar. Mi esposa va a decir algo también. No, el pastor, Okay. después del pastor. ¿Usted Sí, primero, pastor? Amén. Recordemos, hermanos, que en Levíticos acabamos de pasar el estudio Levíticos 20:10
Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indiscutiblemente serán puestos a muerte. En el capítulo 8 de Juan, recordemos que aquí le dijeron los escribas y los ancianos, le dijeron, Rabí, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Entonces, recuerden que para cometer adulterio tenían que haber dos personas y aquí solamente hay una. ¿Y qué dice en Levíticos 20:10? Que las dos personas tenían que ser muertos a pedradas. Pero aquí no, aquí solo llevaron a una mujer. Pero ¿qué es lo que ellos querían? Dice que ellos querían tenderle una trampa. En el 8:6 dice, ellos dijeron esto para tenderle una trampa, para que pudieran tener base y atacarle. Pero Yeshua se agachó y comenzó a escribir en el polvo con su dedo. Ya leímos lo que dice en Jeremías 17:13. Todos los que te abandonan son inscritos en el polvo de la tierra. Entonces, aquí, hermanos, esto era una trampa que le querían poner a Yeshua, porque en ese tiempo los escribas y los fariseos, ellos ponían trampas y agarraban a cualquiera, no importando si iban a lastimar, si iban a matar a una persona, ellos la ponían a tela de juicio. Pero por eso Yeshua no la juzgó a ella, no le dijo nada, solo mujer ve. Y hasta ahí. ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua sabía que era una trampa, que la mujer era inocente, porque si hubiera sido adulterio tenían que presentar a los dos, no solo a uno, solamente. Amén. 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 En Mateo 6:12 dice, perdónanos nuestra ofensa, nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Amén. De manera que el perdón lo podemos ver como cuando perdonamos le perdonamos a alguien unas ofensas, ¿verdad? Cuando alguien nos hiere, perdonamos las ofensas. Pero también, sobre todo, es el perdón que el Padre nos otorga, que en toda la historia de la vida, como dijo el hermano Jerry, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha estado siempre pendiente, ha estado siempre listo a perdonarnos, pero cuando nosotros nos humillamos, porque en Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se convirtieron en sus caminos. ¿Verdad? O sea, que... Amén. De manera que el Padre nos manda que nos humillemos ante Él y también así como aquí lo que yo leí dice, que así como perdónanos nuestra deuda, y nosotros, o sea, como nosotros perdonamos, perdónanos tú nuestra deuda. Si nosotros no perdonamos al que nos ofende, el Padre tampoco no nos va a perdonar a nosotros. Y todos los temas que hemos visto hasta ahora, hoy cerramos con el perdón, de manera que la ira, la contienda, ¿qué más fue? Todo lo que vimos. Hoy le damos un toque con este tema tan hermoso que tiene mucho, además hay muchos versículos donde habla del perdón. Amén. Del perdón del Padre hacia su pueblo, hacia nosotros, pero también cómo nosotros debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Perdón Amén. sincero, el Padre entonces no nos va a perdonar a nosotros. Amén. Amén, hermanos. Entonces, vamos a pasar. Que hable. Sí, vamos a pasar a otro capítulo para ver cómo el Padre se manifiesta su perdón. Y esto es en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 14. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 14. Dice, pero Yahweh estaba disgustado
por lo que había hecho David. Y Yahweh envió a Natán donde David. Este vino a él y le dijo, habían dos hombres en la misma ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muy grandes rebaños y manadas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado, el que había criado, y ésta había crecido junto a él. Y sus hijos, ella comía de su boca bocado de pan, bebía de su vaso y dormía en su seno. Era como su hija para él. Un día vino un viajero donde el hombre rico y éste no quiso tomar nada de su propio rebaño, ni de su propia manada para prepararle una cena al huésped que le había llegado. De manera que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. David se encendió en gran ira contra aquel hombre y le dijo a Natán, por vida de Yahweh, ¿Qué que el que pasa? hizo semejante, Ah, ¿qué pasa? Flor, cierra tu micrófono. Ya, entonces. David se encendió en gran ira contra aquel hombre y le dijo a Natán, por vida de Yahweh, que el que hizo semejante cosa merece morir. Debe pagar 4 veces el valor de la corderita, porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Entonces el profeta le dijo a David, ese hombre eres tú. Y así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel. Fui yo el que te ungió como rey sobre Israel. Y fui yo el que te rescató de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu amo y te entregué y te entregué las mujeres de tu amo y te di la casa de Israel y la casa de Yahudá. Y si esto fuera poco, yo te añadiría el doble de eso. Pregunta, ¿por qué entonces menospreciaste el mandato de Yahweh e hiciste lo que le desagrada? Has entregado a espada a Urillat, el hitita, tomaste a su esposa y le hiciste esposa tuya, y a él lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada nunca se apartará de tu casa, porque aquí el Padre está haciendo saber los juicios. Porque me has menospreciado al tomar la esposa de Uría el hitita y hacerla tuya. Así ha dicho Yahweh. Yo haré que se levante contra ti una calamidad en tu propia casa y tomaré a tu esposa y se la daré a otro hombre antes de tus propios ojos y él se acostará con tu esposa bajo este mismo techo. Tú actuaste en secreto, pero yo lo haré. Haré que esto suceda a la vista de todo Israel en pleno día. Capítulo 13 dice, y David le dijo a Natán, soy culpable delante de Yahweh. Reconoció su culpa. Y Natán le respondió a David, Yahweh ha perdonado tu pecado, no morirás. Este capítulo encierra una historia que ya muchos la conocemos. Es una historia de juicio y de perdón. Y vemos cómo David, que había sido bendecido grandemente, siendo tomado de los rebaños de los carneros y fue puesto su cabeza en alto, llegó a ser rey de Israel. Se le entregaron las dos casas, la casa del norte, la casa del sur, y fue bendecido en gran manera. Tenía en su palacio varias mujeres, era el rey, podía tenerla en ese tiempo.
pero se fijó en la esposa cometiendo adulterio, en la esposa de un guerrero, de Urías. Y podemos ver cómo los juicios del padre llegaron. El profeta Natán vino a, a traer la sentencia. Pero hay algo distinto aquí en este capítulo al capítulo anterior. Aquí podemos ver cómo él mismo se hace la sentencia hacia él mismo. Y esa sentencia que él mismo se auto proclama, él mismo ya se había condenado por sus propias bocas, por sus propios labios. Cuando el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Y él, afortunadamente, en ese capítulo, recibe el perdón del Padre Yahweh mediante el profeta, cuando él le dice también, eso está en el versículo 13, dice, Yahweh ha perdonado tu pecado, no morirás. Repito, Yahweh ha perdonado tu pecado, no morirás. Y aquí vemos también la presencia del Padre Yahweh, es decir, en otra etapa, en otro tiempo, en los tiempos de los reyes y de los profetas. Vemos cómo el perdón de Yahweh abundó en aquel tiempo. También podemos ver cómo David, siervo de Yahweh, reconoce su falta y le he otorgado el perdón en ese entonces. Si alguno quiere decir algo acerca de este capítulo, de este pasaje. Hello, Daisy. Esto no está Sí, funcionando. sí, está funcionando perfectamente, hermanito. Ok. Si alguien quiere Claro. decir algo. Que en esta parashá también hablamos acerca de lo que es el perdón de nuestro Yahshua HaMashiach. Él es nuestro, ¿cómo podríamos decirle? Él es nuestro galardón precioso. Él ha preparado ese plan perfecto de nuestro Abba. Lo podemos ver en los testimonios como los que hablamos hoy. Lo único que él quiere es de que nosotros seamos transparentes cada día, pues que nos vayamos nosotros llenando más de valentía para doblegar nuestra propia carne. Hay momentos en que uno se siente débil, hay momentos en que uno quisiera arreglar las cosas a como a uno le pareciera que está bien, pero no, a veces tenemos que esperar, porque si nosotros esperamos en él, todo viene en bien, todo viene en bien. Él nos da la respuesta en el momento más preciso que nosotros necesitamos de su ayuda. Y sobre todo nos sentimos perdonados, nos sentimos agradecidos, gozosos, con ganas de servir a nuestro prójimo. Nos sentimos que estamos llenos de perdón y nosotros también podemos perdonar. Ahora, no sé, pero desde el 1 de Aviv, yo he sentido que mi vida ha cambiado. Me he vuelto un poquito, antes era muy airosa, ahora me siento más llena de shalom, más agradecida con el Padre, más agradecida con los hermanos. Eh, no sé, ha cambiado nuestras vidas han cambiado, igual la de mi esposo, ¿por qué no decirlo, verdad? Nos movemos Shalom, en hermanos. una hermandad más bonita que antes. Nos sentimos más en shalom,
tenemos más ganas de estar regocijados, vemos los regalos de nuestro Abba más claros para nosotros, nos podemos sentir más unidos, más íntegros y con más libertad en el amor, ¿verdad? Amarnos sobre todo. Así es, mis hermanos. Si alguien Amén. tiene otra cosa. Amén. Qué lindo el Padre. Amén, perdón. En cuanto a este pasaje que se ha hablado, lo que, lo que yo realmente puedo captar, si estamos hablando del pasaje y el perdón, que no seamos tan ligeros en condenar. Eso es lo que estoy aprendiendo, porque mira, a veces esa condena puede regresar para uno, porque eso fue lo que hizo el rey David, ¿no? Porque él pensaba que le hablaban de otra persona. Y, y no solamente lo hemos visto a él, y ahí estamos aprendiendo de lo que también ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan lo que pasó con en Esther? ¿Se acuerdan de que le estaba mandando a hacer la horca para el tío de Esther? Y después la horca fue para él mismo. O sea, nosotros trayendo estos pasajes a nuestra actualidad, tenemos que pensar que tenemos que desarrollar más misericordia porque no sabemos, ¿me entiende? De lo fuerte que puede ser cuando estamos muy ligeros eh, por condenar al otro, ¿no? O sea, estamos aprendiendo siempre casi de refrenarnos para que Yahweh sea el que haga los juicios, ¿no? Para, si nos arrepentimos, ya, o sea, nos arrepentimos. Gracias, Padre, recibimos tu perdón, ayúdanos a no caer en tentación y nos guardamos para eso, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar ahorita de que usted ha leído este pasaje, claro, ya yo sé que muchas veces ya lo habremos estudiado y todo, pero lo que puedo entender es que puedo, que, que, que me tengo que refrenar para condenar, ¿me entiende? Porque como le digo, eso es lo que siento de que pues hay que contenernos un poquito más. Por eso que dice que el sabio calla, ¿no? El sabio calla, solo escucha y saca, como se dice, conclusiones. Eso es lo que yo lo he recibido así. Ah, shalom, pastor, shalom, hermanos. Eso es lo que... Shalom, Amén. hermanito. Bueno, yo a lo que yo he podido analizar, estaba yo comentando y yo con el amigo mío allá, con el pastor Neves, acerca del perdón. Y él me estaba diciendo él me estaba diciendo que para que exista el perdón, que es es lo más importante que vamos la conclusión que vamos a sacar de esta enseñanza, para que exista el perdón del Padre hacia nosotros, tiene que, en nuestros corazones tiene que ver humillación y arrepentimiento. Nadie que no se humille delante del Padre y que se arrepienta de sus pecados podrá recibir el perdón de nuestro Señor, de nuestro Adón. Es esencial el arrepentimiento. Porque si nosotros pudimos estudiar la historia del rey Saúl, el rey Saúl cometió pecados, pero a él no le fueron perdonados sus pecados. ¿Por qué? Porque su orgullo no permitió, su corazón lleno de orgullo no permitió que el Padre le otorgara el perdón. En él nunca hubo un arrepentimiento. Él siempre actuó
con orgullo en su corazón. Y, y eso nos enseña que si nosotros caminando en estos caminos de, de vida eterna, de Torah, si nosotros queremos, en primer lugar, si nosotros queremos que el Padre nos perdone, nosotros debemos de ser perdonadores, porque escrito está, en el Padre nuestro, escrito está, dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir que si nosotros no somos capaces de perdonar a quien nos ofendió o a quien nos humilló o a quien nos hizo cualquier agravio, entonces nosotros no podemos esperar que el Padre nos perdone a nosotros. Es decir, que tenemos que ser perdonadores. Amén. Si no somos perdonadores, no vamos a recibir el perdón del Padre. Y esa es la característica que nosotros pudimos ver en el rey David. El rey David era un rey misericordioso, un rey perdonador, un rey amoroso. Y eso mismo recibió él del Padre: amor, misericordia, perdón. Y, y el Padre se agrada en los corazones arrepentidos, en los corazones que se humillan. Recuerdo la historia del rey Acá. Era un rey perverso, fue un rey que hizo pecar y se extravió a- al pueblo de Israel. Sin embargo, cuando el rey Acá tuvo aquel pecado que hizo en la, en la viña, le quiso quitar la viña a, a su, a su vecino, a Nabot. Pero en una ocasión, en las escrituras dice que el rey Acá se humilló y hubo humillación en su corazón. Y el padre le dijo al profeta Elías, dice, ¿no ha visto a mi siervo acá cómo se ha humillado y cómo se ha arrepentido? Y el padre, aún siendo un rey que no andaba conforme a la Torá, y por verse humillado y se puso ropa de silicio y, y se hizo un acto de arrepentimiento, el padre lo llegó a perdonar en ese entonces. Y bien, hermanos, yo hasta aquí pongo mi, mi tema en la noche de hoy. Si alguno quiere decir algo más, Yo, puede decirlo, puede hablar. hermano, dice en Proverbios 28:13 que primero debemos confesar nuestro pecado si queremos hallar perdón. Dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja hallará perdón. También es que no debemos condenar, como dice Lucas 6:37. No juzguen y no se les será no se los juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. O sea, yo creo que primero tenemos que confesar nuestro pecado, como dice aquí en Proverbios, ¿no? Y todos sabemos de que muchas veces cuando nos ofenden o ofendemos es bien difícil aceptar que has ofendido o aceptar que te sientes ofendido y te cuesta muchas veces perdonar. Pero si confesamos de que sí, me siento mal, me siento ofendido, me has lastimado, me has hecho sentir nada, pues creo que sería mucho más fácil, ¿verdad? Creo que empezaríamos por ahí, a aceptar cada uno, a confesar si es que hemos ofendido o si es que no
nos hemos sentido ofendidos. Y agradecer cada día el perdón del Padre, que pecamos a cada instante en nuestros pensamientos, en nuestras Alfredito. acciones, en nuestros gestos, y confesarlo para poder hallar el perdón. Es todo. Amén. Gracias, hermana. Si Amén, alguien amén. quiere añadir algo más. Yo Bueno, y solo quiero pedir perdón también. Yo quiero pedir perdón. Quiero pedirle perdón a nuestro Abba. Quiero sentir su perdón en mí misma. Quiero, bueno, porque a veces uno dice, como dijo la hermana Berta, que a veces uno es muy ligero en argumentar y juicio rápido, abrir muy rápido la boca. Eso es cierto. Todos nosotros tenemos problemas, tenemos que pasar muchas barreras en nuestra vida. Andamos en búsqueda de estar bien con nuestro Abba. Esa es nuestra misión, estar bien, sentirnos bien, agradecidos y sobre todo estar bien con nuestros hermanos y nuestras hermanas también, ¿verdad? Es un gran día, precioso, hermoso y santo para poder decir perdón, perdón, perdón. Solamente, hermano. Amén. Amén. Quique. Hermano Quique, bienvenido. Sí, hermano, buenas noches, shalom a todos. Buenas Shalom. noches. Shalom. Además del arrepentimiento sincero que se mencionó como parte del proceso de solicitar perdón, de pedir perdón, es también muy importante reconocer y admitir nuestras faltas ante el Padre, tal como lo dijo la hermana Ruth. La confesión sincera implica asumir la responsabilidad de nuestras acciones y expresar nuestro pesar por haber transgredido sus leyes. Al confesar nuestros errores, hermanos, mostramos humildad y disposición para cambiar. Otro punto importante es tomar medidas para rectificar nuestras acciones y corregir cualquier daño causado a otros. Esto puede implicar reparar relaciones rotas, restituir lo que se ha tomado indebidamente o comprometerse a cambiar, ¿no?, un comportamiento que podría resultar dañino, ¿no? Eh, También es crucial demostrar un compromiso genuino de cambiar y alejarse del pecado. ¿Qué significa esto? Que no solo debemos, que esto implica, bueno, ¿qué significa? Que no solo sentir remordimiento por nuestras acciones pasadas, sino que también debemos estar decididos a evitar cometer los mismos errores en el futuro. Debemos recordar, hermanos, que el verdadero arrepentimiento se manifiesta en un cambio de corazón y en una transformación de la conducta. Es muy importante también tener en cuenta la humildad. Debemos reconocer que somos seres imperfectos y dependemos de la gracia del Padre para ser perdonados y restaurados. Estos aspectos, entre otros, hermanos, forman parte de un proceso en la búsqueda que nosotros buscamos, que es la del perdón y la de una restauración de nuestra relación con el Padre. Es lo que quería decir nada más, hermano. Sí, yo quiero comentar algo. Recordemos, hermanos, que para nosotros saber perdonar, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. El hermano Quique dijo dos palabras muy importantes: ser perdonados y ser restaurados nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si dentro de mi corazón hay raíces de amargura, tengo enojos, en mi corazón hay una guerra constante de enojos, de pleitos, de ira, de contiendas, de todo lo que abarca lo que es la carnalidad, hermanos. Déjenme decirle que usted no va a poder perdonar No, estoy en rojo a ahí. nadie. Usted no va a poder perdonar a nadie. ¿Por qué? Porque el perdonar tiene que comenzar en usted para que usted pueda dar frutos.
Porque si usted no sabe perdonar, si usted mismo, déjeme decirle, ¿cómo va a saber usted perdonar? ¿Cómo va a saber usted amar al prójimo? Es imposible. Entonces recordemos, hermanos, que muchas veces las palabras ligeras, nosotros tenemos que ser rápidos para oír y muy lentos para abrir nuestra boca. ¿Por qué? Recordemos que el rey David, hermanos, solito él puso la espada sobre su casa. ¿Por qué? Porque él juzgó a la ligera, sabiendo que a él mismo llevaban el mensaje. Y recuerden que le dijo el profeta, la espada no será quitada de tu casa. Y vemos toda la desgracia que le vino a consecuencia de qué, porque él ¿qué hizo? ¿Qué hizo con los mandamientos? Recuerden que él cometió adulterio y cometió un asesinato. Entonces no era cualquier cosa que él estaba violentando, no. Simplemente él estaba violentando los mandamientos de nuestro Abacadosh. Y por eso fue que la espada no fue quitada de su casa hasta que se cumplió todo lo que él tenía que pagar, hermano. Es triste y lamentable leer estas historias, pero están ahí para ejemplo de nosotros, para que a nosotros no nos pase eso y podamos discernir y debemos perdonar para que nosotros podamos ser perdonados. Amén. No, abra su bocina, hermano. ¿Ya? ¿Puedo decir algo? Claro. Gracias, pastor. Muy bonito lo que dijo el pastor. Muy bonito y muy buenos ejemplos del cual yo me voy a asumir a coger esas palabras que dijo el pastor. Ahora, lo que yo vi en lo que acaba de decir el pastor, las consecuencias de nuestros errores, Se pagan. ¿verdad? Las consecuencias que le pasó al rey David fueron errores. Nosotros también cometemos errores. Hay que esperar consecuencias. Y cuando uno reconozca el error que uno comete, hay que perdonarse a uno rápido y conciliarse con el Padre para no esperar consecuencias. Y si vienen las consecuencias, pues aprendamos a no cometer errores, porque vea, las consecuencias son duras. Y no salió la espada de la casa del rey David, pagó mucho, 4 veces. Él dijo por su propia boca, 4 veces más pagará. Sí. Así es que cuidadito con echar juicio contra el hermano. Porque vea, lo que viene es juicio contra nosotros y nosotros mismos estamos dictando juicio contra nuestras vidas, contra la vida de nuestros seres amados. Amén. Gracias, hermanito. Muy bonito, muy bonito. Nos ayuda a reflexionar. Muy bonito. Gracias, hermano. Shalom. La mano derecha tiene la misericordia, de la izquierda tiene el lado. Sí, hermanos, quiero leerle aquí en Mateo, en el libro de Mateo, Mateo 7, capítulo 2, capítulo 7, versículo 2. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, se os volverá a medir. Y me uno a la palabra del pastor, porque tenemos que tener mucho cuidado con la forma de nosotros juzgar a los demás y hacer juicios contra los demás, porque así se nos va a juzgar a nosotros también. Dice que con la misma medida con que nosotros medís, se nos volverá a medir. Wow. Y si queremos que el Padre nos perdone y tenga agarrajen de nosotros, tenga misericordia de nosotros tenemos que ser perdonadores. Cada día debemos de enfrascarnos y empeñarnos en perdonar, porque solamente así, nosotros perdonando, es como nosotros vamos a recibir de Él el perdón. Amando a nuestra familia, a nuestros hijos. Si tu hijo no es un buen hijo, no lo puedes despreciar, porque
y no lo puedes juzgar mal ni maltratar, porque si así como tú tratas y juzgas a tu hijo así el padre te va a tratar a ti y te va a juzgar, dice, con la misma medida que uno juzga, así será juzgado. Con la misma medida que tú medís, así será medido. Así que la enseñanza es que tenemos que ser perdonadores, tenemos que ser amorosos, y si nosotros queremos que el Padre sea bueno con nosotros, nosotros seamos buenos con los demás. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si no, si alguien más nos va a hacer algún comentario, pues entonces ya pasamos a la parte final. Sí, Yo tengo acá un último versículo que dice en Joel 2:13, rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Adón, su Yahweh, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de Amén. parecer y no castiga. A veces también Amén. cuando, por ejemplo, con el esposo, con los hermanos o con los hijos, nos hacen algo que nos duele, que nos lastima, decimos de boca que perdonamos, pero cuando vuelve a ocurrir algo similar, lo tenemos presente y no hemos perdonado de corazón. Entonces estamos siendo hipócritas, decir que hemos perdonado, pero en realidad guardamos en el corazón. Entonces ahí no sería, como dicen, no por fuera, sino perdonar de corazón y olvidarse de lo que nos han herido. Y perdonar realmente como el Padre nos perdona cada día. Solo eso, hermanos. Amén. Gracias, hermano. amén. Entonces, si nadie va a decir algo, a alguna cosa, entonces vamos Sin carga. a entrar en la parte ya para culminar. Amén, hermanos. Sí, hubieron muchos comentarios. Los comentarios son edificantes para nuestras vidas. Recordemos que cada estudio de esto, lo bonito es que nosotros llegamos a comprender y en primer lugar nos corregimos a nosotros, porque si hay humildad en nosotros, recuerden que estos temas caen en buena tierra, hermanos. ¿Y de qué nos habló este tema hoy? De que tenemos que perdonar y no darnos prisa con nuestra lengua, ¿no? A juzgar al prójimo, porque lo que juzgamos o lo que queremos para el prójimo, eso viene a nosotros, a nuestra familia, oiga, hasta la cuarta generación. Wow, eso está duro. Y eso es mandamiento también. Entonces nosotros no queremos traer juicios sobre nuestra casa. Esta es una gran lección que aprendimos el día de hoy. Metámonos, como decimos allá, en nuestro bolsillo, pero en el corazón, ¿no? Para que podamos caminar rectamente, porque solamente así vamos a encontrar el favor de nuestro Abba y que sea Él corrigiéndonos a nosotros. Muy buen tema, hermano Manuel. Gracias. Amén. Hermanos, Gracias, pastor. shalom. Shalom, hermanos. Shalom, hermana Patricia. Shalom, hermana Patti. Shalom, hermanos. Nosotros, si nos forma con alguien y nosotros creemos que ya, pero si nosotros tenemos a esa persona enfrente de nosotros y no sentimos cariño y amor por esa persona, ahí nos damos cuenta que no hemos podido perdonar de verdad. Porque una cosa es decir, sí, yo perdono y hay que perdonar,
y hablar del perdón y que es muy bonito perdonar y que agrada a Dios y que tenemos que ser así, perdonar, tenemos que perdonar de corazón, pero yo pienso que nos damos cuenta cuando tenemos esa persona enfrente. Cuando tenemos esa persona enfrente, ahí nos damos cuenta si nosotros la hemos perdonado de verdad o no. Es de la única manera. Amén, hermanos. Shalom, hermanos. Ya terminé. Solamente era para decir eso. Porque Amén, yo hermana veo, Pati. Shalom, sí, hermanita, muy cierto. Shalom, sí, shalom. shalom, hermana. Sí, es la única manera. Porque yo puedo dejar de ver a una persona 1 año, 2 años, pero ya cuando la vuelvo a ver y siento esa rabia, como esa cosa, como que no la quiero ver, no la quiero ver, o cosas así, es porque el perdón, ahí no hay perdón. El perdón es cuando usted ve a esa persona que le hizo daño y usted la ve y no siente sino cariño, amor, un abrazo, un beso. Ahí sí dice, yo sí perdoné de corazón. Entonces, no es fácil, no es fácil. Todo es oración y pedirle al Eterno que nos dé eso de perdonar, ese amor verdadero, ese amor que Jesús ha tenido por nosotros, es el que nosotros debemos de tener por los demás. Entonces, eso es lo que aporto, eso es lo que yo siento, que así es de la única manera que uno se da cuenta, teniendo la persona enfrente. Sí, amén. Amén. Mm, sí, Muy hermano. buen punto de vista, hermana Pati. Sí, Solo que cuando ya uno ve de cerca al que hay que pedirle perdón o que nos ofendió, ahí nos damos cuenta si en realidad nuestro corazón está sano o es que todavía hay de sí, esas cositas feas, ¿no? sí, claro. Claro, cuando uno perdona es como cuando usted ve a esa persona, como cuando usted mira a un hijo. Uno quiere mucho a los hijos y uno ve a los hijos y como que los quiere abrazar y dar un beso, ¿cierto? Ujú. ¿Cierto que sí? Cuando que uno ama a sus hijos, así es el amor por el enemigo, por el que uno dice que perdonó. Cuando uno los vea y sienta lo que uno siente por los hijos. Ese amor que siente uno por los hijos, es ese amor que siente uno por ese tal enemigo que le hizo tantas cosas a uno, pero yo ya lo perdoné de corazón. Cuando usted no siente ese amor que uno siente por los hijos, entonces ahí no hay nada, ahí no hay nada. Eso yo lo comparo así de esa manera. Entonces tenemos que ver eso también. Sí, Mm, amén. sí, Así que, amén, hermanito, gracias a nuestro Abacadosh porque él ha permitido que estemos Amén. reunidos. amén. Eh, Recuerden que este tiempo que cada uno de nosotros nos tomamos no es un tiempo perdido, hermano, es un tiempo que donde usted está obteniendo una riqueza espiritual y está sanando su alma, ¿no? Y sobre todo, el Padre, Él premia lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros no quiere estar ahorita ya acostaditos o estar haciendo algo para su beneficio? Pero no, nos negamos a la carne y nos metemos espiritualmente a estos estudios y eso el Padre lo ve con buenos Amén. ojos de pecado y en Amén. aquel día vamos a tener nuestra Amén. recompensa. Así que, el día de mañana yo también deseo que mis hermanos aprendan a, como quien dice, a decir la oración. El día de mañana no sé si el hermano Manuel se encarga de decir la oración para que todos vayamos aprendiendo, hermanos. Recuerden que en esta quejilá es un aprendizaje. Yo puedo decirla. Vamos a ir El hermano por Adrián. Digo, Amén. Gracias, hermano y yo Adrián. puedo decirla, digo. sí. No, el día de hoy no, mañana va a ser el que vamos a comenzar con los hermanos. Hoy la va a decir usted, ok. Hoy la digo yo y así mañana, mañana el hermano Adrián la dice entonces. Y después tú Ok. Y yo pasado mañana. Persona en hebreo. Ok. Ok. Dice la oración de nuestro Abacadosh. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai.
Eloheinu melech haolam. Eloheinu melech haolam. Asher kedishanu. Asher kedishanu. Besvivotav. Benivotat. Betzivanu. Betsibanu. Al sefirat haomer. Al Sefirat Sefirat Haomer. haomer. Bendito eres tú, Yahweh. Bendito eres. Bendito eres tú, Yahweh. Nuestro Elohim, Rey del universo. Nuestro Elohim, Nuestro Rey del Rey del universo. Quien nos ha santificado con sus mandamientos. que nos Quien ha nos ha santificado santificado con sus con mandamientos. sus mandamientos. Y nos ha ordenado Y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Homer. lo concerniente a la cuenta del hombre. Hoy es el día 16 Hoy es el día 16 y quedan 33 días para llegar al Shavuot. Aleluya. Bendito es nuestro Abacadosh. Bendito es el Abba. Bendito es el Padre. Amén. Bendito y glorioso sea su nombre por siempre. Amén. Así es, hermanitos. Buenas noches, hermanos. Feliz noche. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches. Shalom, Shalom shalom. a todos. Shalom. Shalom, hermanos. Hasta que es- mañana. Bendiciones. Shalom, shalom. No se lo mandamos por el grupo. Ok. Se lo vamos a mandar por el grupo. Ya, se fueron. Lo mandamos por el grupo. Desde ahora, No lo desconecte. desde ahora vamos a hacer